Dios les bendiga. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con usted ahí en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Y el tema que voy a estar compartiendo hoy con ustedes lo estoy titulando el Halloween y las tradiciones. De esa manera lo estoy titulando, ya que hay muchas personas que quisieran saber qué significa el Halloween, si es bueno, si es malo, qué dice Dios en su palabra en cuanto al Halloween. Y pues bueno, el Halloween son unas tradiciones que ya tienen mucho tiempo de estar ahí esa corriente en el mundo, pero vamos a leer lo que dice en Mateo 15 del versículo 1 al 3 en cuanto a las tradiciones según el Señor Jesucristo. Sígame con su vista, dice ahí la palabra del Señor de esa manera. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Que el Señor bendiga su palabra. Aquí el Señor Jesús le dice a los fariseos y a los escribas que ellos tienen tradiciones, y la tradición de ellos está quebrantando el mandamiento o la palabra de Dios. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que hay tradiciones en el mundo completo que pues algunas no son ofensivas, no son dañinas, son tradiciones buenas, pero otras tradiciones son totalmente destructivas, son totalmente en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Y aquí, para iniciar, el Señor Jesús dice que esas tradiciones de los escribas y los fariseos estaban quebrantando el mandamiento de Dios. La tradición peor, o una de las peores que fluye en el mundo entero, es el Halloween. Es totalmente destructivo todo eso que se practica en el Halloween. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que se practica en el Halloween es totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de Dios mismo. El Señor Jesús lo está mencionando aquí en el versículo 13, en Marcos 7:13, dice así: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Fíjese nada más, también lo dice en Marcos 7:13, está diciendo el Señor Jesucristo que esa tradición de ellos fue transmitida a las demás personas y está invalidando, ¿verdad?, la palabra de Dios. En otras palabras, hay tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Y las personas no se dan cuenta lo que están practicando, sin embargo, están invalidando la palabra de Dios. Muchos se aferran a las tradiciones y no quieren hacer lo que Dios manda. Les cuesta más poner atención cuando se les comparte la palabra de Dios
que seguir la corriente de esas tradiciones equívocas o perjudiciales, ¿verdad?, en contra de lo que está diciendo la palabra de Dios. Igualmente, en el tiempo del Señor Jesucristo, muchas personas estaban en contra de la palabra de Dios que se les estaba compartiendo. Hoy día también nos toca enfrentar esa situación en muchas ocasiones. Muchas personas dicen, es que mis padres me heredaron esta religión y es una tradición familiar esta religión que llevo yo a cabo. Pero analizando la palabra de Dios, usted mismo, usted misma, se da cuenta si está en obediencia delante de Dios o está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Puede encontrarse usted invalidando la palabra de Dios por seguir una tradición equivocada. Tenga mucho cuidado lo que está haciendo. Tenga mucho cuidado cómo usted está viviendo delante de Dios. En su religión, ¿permiten celebrar el Halloween? ¿Usted celebra el Halloween? ¿En su religión no se lo impiden? Ahí puede usted darse cuenta si está siguiendo lo que Dios dice o no. ¿Por qué? Porque el Halloween es una tradición en contra de lo que Dios dice en su palabra. Usted puede hacer una investigación de qué se trata el Halloween. La mayoría de las personas celebran el Halloween porque todos lo celebran. Van a la calle con sus niños porque es el momento de una fiesta que a los niños les gusta que los saquen a la calle. De igual manera, usted puede sacar a sus niños en cualquier otro día para irse a divertir, ir al parque, ir día de campo, e ir a disfrutar. No tiene que estar celebrando el Halloween en esas fiestas que a Dios no le agrada. Si usted hace una investigación dónde nace el Halloween, quiénes lo celebran y por qué lo celebran, se va usted a sorprender si no lo ha hecho. Se va usted a sorprender porque el Halloween es un culto a los muertos. Durante varios siglos atrás, en esa noche, día 31 de octubre, los sacerdotes druidas, y usted haga su análisis, ¿quiénes eran los druidas? Esos sacerdotes druidas celtas, los que originaron esta tradición, creían ellos que los espíritus de los muertos caminaban en medio de los vivos. Fíjense nada más. La creencia de los druidas, que ellos son los que iniciaron con la celebración de esto del Halloween en el día 31 de octubre. Estamos hablando que hace muchos siglos ellos comenzaron a celebrar de esa manera. En esos siglos pasados se realizaban fiestas y ritos sagrados para ellos que incluían la comunicación con los muertos. Hablaban con los muertos. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas exóticas o extrañas que le hayan gustado a sus antepasados ya difuntos. Y ellos lo hacían para su propio consumo, pero también para ofrecerla a los espíritus
de los muertos después de que ellos tenían esa fiesta. Ellos llevaban aquello ahí a los cementerios para los espíritus de sus difuntos, porque ellos decían, van a venir y van a comer de aquellos alimentos. Si las personas en sus casas, donde ellos iban y tocaban las puertas, se negaban a dar algo de lo que ellos estaban demandando, ellos lanzaban una maldición sobre aquel hogar, y dice la historia que muchas personas comenzaban a tener problemas y uno de la familia moría por causa de esas maldiciones. Fíjese nada más lo que hay oculto detrás del Halloween, las prácticas de los druidas. Ellos eran filósofos, adivinos, hechiceros, eran tanto personas bien preparadas como personas del vulgo. Ellos pertenecían también a la alta sociedad. Y no solamente en aquel tiempo, sino también en este tiempo, porque sigue habiendo ese movimiento y siguen haciendo esas prácticas en este tiempo. Esas han sido tradiciones que aún lo podemos ver en nuestro tiempo, en nuestros días. Por ejemplo, cuando se lleva a los niños a las calles para que ellos pidan los dulces casa por casa, y ellos dicen trick or treat. ¿Qué significa eso de trick or treat? Según la tradición, si lo traducimos, una traducción sencilla, literal, es: ¿quieres un truco o quieres hacer trato? ¿Qué quieres? Están dando una opción, trick or treat. Esto lo hacen hoy día como en forma de juego con los niños. Trick or treat. Y pues le tienen que dar el dulce a los niños o el puño de dulces. Es como haciendo un trato. Pero para los druidas no era un juego, y hoy en este tiempo no es un juego. Es algo muy serio para ellos y no es juego. Para ellos el trick or treat, o me das o recibes la maldición. Porque recuerde que hace un momento mencioné que ellos iban casa por casa y pedían alimentos, y si la familia no les daba de aquellos alimentos, lanzaban una maldición. Y eso es lo que significa el trick or treat. O me das o recibes la maldición. Ese es el trick or treat. O haces un trato o te hago un truco, te lanzo la maldición. Eso es lo que está escondido en esas palabras del Halloween. Así que cuando se lleva a los niños a la calle, repiten tantas veces esas palabras que ellos, en su ignorancia, en su inocencia, están lanzando maldiciones. Eso es lo que significa. Sin saber, están lanzando maldiciones y están acarreándose maldiciones. Una por lanzar la maldición en contra de los demás, otra por estar practicando lo que a Dios no le agrada. Fíjese nada más, el Halloween, lo que tiene escondido tras las cortinas, el Halloween. Se está practicando sin saber.
papá, mamá, que está llevando a sus niños a las calles para practicar esto, no sabe lo que está haciendo. Investigue más. Yo lo que le estoy dando es algo pequeño, porque hay muchas cosas más que si me pongo a darlo aquí, no terminaría en varias horas. Usted investigue todo lo que hay atrás del Halloween. Hay un documental cristiano que precisamente se llama Halloween. Es un video documental y yo le recomiendo que lo vea. Y ahí va a estar usted desengañándose de todo lo que hay escondido en el día del Halloween. Muchas personas están haciendo prácticas durante esa noche que usted se sorprendería de lo que están haciendo en esa noche, cuando andan muchos niños en la calle jugando al trick or treat del Halloween. Vea lo que dice en Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando una persona no quiere poner atención en lo que Dios dice, prácticamente Dios lo desecha, pero no solamente a él y a ella, sino que también, lamentablemente, sus hijos acarrean la maldición que él o ella decidió tomar. ¿Por qué? Porque ella está llevando a sus hijos a esa maldición. Los agarra de la mano y se los lleva a la calle para ir a tomar esa maldición. No es que Dios se la dé, sino que ella decidió no escuchar a Dios, quedarse en su ignorancia y recibir la maldición. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Fíjense nada más. ¿Por qué fue llevado cautivo o como esclavo? Porque no tuvo conocimiento. ¿Y quién es el que esclaviza? Mismo Satanás. A través de estas prácticas está esclavizando a mucha gente que no quiere recibir el mensaje de Dios. Estas prácticas aún se están llevando a cabo en nuestros días, porque aún se siguen haciendo sacrificios de animales también. No solamente se llevan a los niños ahí a las calles, muchas familias, sino que en otros lugares ese día están haciendo sacrificios de animales. Y no solamente eso, sino en muchas ocasiones también hacen sacrificios mucho más graves de lo que usted se imagina, porque ellos lo están celebrando tal y como se inició siglos atrás, con sacrificios bastante graves delante de Dios. Todo eso son prácticas de hechicería. Aparecen, fíjese nada más, una de las cosas que a mí me ha tocado encontrarme después de que terminó esa noche, otro día, ahí en los cruceros de las calles rurales, están las marcas, círculos, donde estuvieron haciendo los ritos durante esa noche. Se me he encontrado ahí en esos cruceros donde despedazaron una gallina negra y dejaron las veladoras ahí en ese lugar,
y los pedazos del animal que ellos sacrificaron ahí por todas partes, sus vísceras. Yo mismo he visto esas cosas un día después de esa noche. Así que de que está sucediendo, está sucediendo. Las personas que no quieren entender es porque quieren estar en la ignorancia y no quieren escuchar lo que Dios dice en su palabra, de lo que Dios nos está prohibiendo en su palabra. Todas esas prácticas son prácticas de hechicería. Dejan todo aquello porque ellos quieren seguir a su Dios. Dejan la palabra de Dios, dejan lo que Dios manda, porque ellos quieren seguir a su Dios, sus prácticas, sus tradiciones. Pero fíjese nada más lo que Dios dice en su palabra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Deuteronomio. ¿Qué dice aquí? Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Note usted, ni hechicero. Todos los que practican el Halloween, el 100% como nació desde el principio, son hechiceros absolutamente todos ellos. Dice, no haya encantador ni adivino, todos ellos practican la adivinación y el encantamiento. Ni mago, ni quien consulte a los muertos, todos ellos consultan a los muertos. Precisamente ahí es donde nace esa práctica de ellos, en tener el contacto con los muertos, y ellos hacen un montón de rituales donde tienen ese contacto con los muertos, supuestamente ellos, pero no son los muertos los que vienen y hablan con ellos, porque la palabra de Dios nos muestra en Hebreos 9:27 que una persona muere e inmediatamente va al juicio. Esa persona no se queda ni aquí vagando su alma, ni tampoco va y viene a la hora que se le antoje. La persona va directamente al juicio. O entra al cielo o entra al castigo eterno, que es en el infierno, pero no va y viene a la hora que se le antoje, como estas tradiciones lo enseñan. No son los muertos los que hablan con ellos. Entonces, ¿quiénes son? Son los mismos demonios. Y más adelante vamos a estar viendo otros versículos, otros pasajes bíblicos donde habla que estas prácticas se las están rindiendo a los mismos demonios. Y dice aquí que consultan a los muertos. Dice, no habrá en medio de ti quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El que practica estas cosas dice que es abominación. ¿Qué es una abominación? Es algo asqueroso, da asco a Dios cuando se está cometiendo esa práctica. Usted puede ver un animal muerto, pestilente, y le da asco, hasta ganas de vomitar. Precisamente en esa magnitud es como está hablando aquí, que es abominable aquello, es asqueroso aquello que se está viendo y huele asquerosamente. Precisamente una persona que practica esas cosas está haciendo algo asqueroso, detestable ante los ojos
de Dios. Y por estas abominaciones, dice en el versículo 12, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios demanda que se viva de una manera perfecta. No lo podemos hacer por nosotros mismos, pero Dios sí nos puede ayudar y Él está dispuesto a ayudarnos. Así que depende de usted, depende de mí y de cada persona que busquemos a Dios para que nos ayude, nos mantenga caminando en esa perfección que Él mismo demanda y nos ayuda para hacerlo. Nosotros debemos apartarnos de todo esto. ¿Por qué debemos nosotros seguir esas tradiciones? Aquí dice que ellos no deben consultar a los muertos. Esa es una de las prácticas del Halloween. Es una de las prácticas de los druidas. Consultar a los muertos. Dios dice que Él es Dios de los vivos y no de los muertos. Lo dice ahí en Mateo 22:32, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ¿de qué manera está hablando aquí? Abraham, Isaac y Jacob murieron hace miles de años, pero ellos murieron físicamente, pero viven espiritualmente. Viven en la presencia de Dios y Él es su Dios. Están vivos espiritualmente. Y todos los que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto el cuerpo, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Él es el Dios de los vivos y no el Dios de los muertos. ¿Por qué nosotros tenemos que estar hablando con los muertos si Él es nuestro Dios? El Señor es nuestro Dios. Nosotros con quien tenemos que hablar es con el Señor Dios Todopoderoso únicamente. Muchas personas dicen: bueno, pero es que yo llevo a los niños allá afuera porque ellos se quieren divertir igualmente que como lo hacen sus amiguitos, y ¿cómo les vamos a quitar su infancia? Es que no tiene nada de malo, es una simple fiesta. Pues déjeme decirle que no es una simple fiesta. En otro lugar están festejando esto, pero de otra manera, que a usted no le gustaría ver a sus niños que sean el centro de esa fiesta como lo celebran ellos. No le gustaría ver eso, a mí tampoco. Todo lo que pasa es que estas son tradiciones según el mundo y no según Cristo. Son tradiciones contrarias a lo que Cristo menciona. Y le voy a decir lo que habla en Colosenses 2:8. Dice ahí en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Note usted, que nadie le engañe según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Estas tradiciones de los hombres son rudimentos o son tradiciones del mundo, pero no es como Cristo manda. No es como Cristo quiere. Es por eso que hoy día nosotros debemos arraigar nuestro corazón en la palabra de Dios, en su enseñanza, en lo que el Señor dice, buscar la presencia
de Dios cada día, tanto en nosotros como en nuestra familia. Ahí vemos nosotros en Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice ahí, debemos andar en Él, andar en su palabra, en su voluntad perfecta, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Asegúrese que es la fe conforme Cristo Jesús busca que andemos. Ahora, aquí viene algo muy importante en 1 Corintios capítulo 10. Fíjese nada más qué dice la palabra de Dios en cuanto a la participación de estas tradiciones del mundo. ¿Es agradable delante de Dios que se lleven a los niños a practicar a esas tradiciones o no? 1 Corintios 10, 20 al 22 dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, dice aquí, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, póngase a pensar en ese versículo 20. Dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Estas prácticas, estas tradiciones, lo que están dando, esos dulces a los niños, son prácticas que se le estaban dando a los muertos. Y eso no va con la palabra de Dios. Dice que nosotros no debemos hacer eso con los muertos. Por lo tanto, esto se le está dando ¿a quién? A los demonios y no a Dios. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Todos los que llevan a sus niños a hacer esas prácticas están participando con los demonios y no con Dios. Están practicando las cosas de los demonios y no lo que Dios manda. Y se están siendo partícipes con ellos. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y ponga atención ahí. ¿Cómo puede usted decir que Dios bendiga a mis hijos cuando los está llevando a que agarren de la mesa de los demonios? ¿Cómo quiere usted que sus hijos sean bendecidos si usted mismo los mete en la maldición? No puede participar de una mesa y de otra. O participa de una o participa de la otra. ¿Qué es lo que usted quiere? Aquí está muy claro. Y recuerde que el que quiere vivir en la ignorancia va a perecer, va a morir en la ignorancia porque quiere seguir en la ignorancia. No quiere escuchar lo que Dios dice. Así que usted mismo decida lo que usted quiere recibir. Pero nosotros no podemos decir yo soy cristiano y haciendo esas cosas. Así que o somos cristianos o estamos en la mesa de ellos. No puede decir yo voy a ir al cielo cuando está practicando todas estas corrientes del mundo. Téngalo por seguro que ninguna persona que está practicando estas cosas va a entrar al cielo si no se arrepiente.
Es necesario que se arrepienta de todas esas prácticas y se aparte de ellas para que pueda entrar a la presencia de Dios. No va a poder ser bienvenido al cielo cuando nunca jamás quiso apartarse de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué se lleva a los niños inocentes para que practiquen estas cosas de los demonios? ¿Por qué? Yo creo que ellos son niños inocentes, pero una vez que ellos crecen, ellos mismos van a seguir viviendo lo que le enseñó papá y mamá, creyendo que está correcto. Y lamentablemente cuando lleguen a la edad donde ellos mismos deciden, ya se les va a juzgar por lo que ellos están haciendo. Pero su padre y su madre les enseñaron esas corrientes del mundo y ellos piensan que es correcto. Así que otras personas pueden decir esto: pero yo no llevo a mis hijos a las calles a pedir dulces. Yo les compro los dulces y yo se los doy aquí en la casa en esa noche. No los llevo allá afuera. Pues déjeme decirle que es lo mismo tener la fiesta en la calle que tener la fiesta en la casa. Ahora también déjeme decirle, muchas iglesias cristianas, y lo siento mucho por decir esto, ¿verdad? Pero muchas iglesias cristianas tienen esa celebración y le nombran el Hallelujah Night. Si tú eres pastor y estás haciendo eso en tu congregación, tú eres culpable de juicio. Y estás llevando a tu congregación a un gran tropiezo por estar celebrando el Hallelujah Night en la noche del Halloween. No tienes la fiesta en la calle, pero igual tienes la fiesta dentro del templo, en la casa de Dios. Y Cristo Jesús dijo: mi casa de oración la habéis hecho cueva de ladrones. Y en este caso, ¿qué estamos haciendo con la casa de Dios? Celebrando el Halloween dentro de la casa de Dios. Pero es que yo no estoy celebrando el Halloween, nada más les estoy dando dulces a los niños para que no vayan afuera. Estás celebrando, es lo mismo, celebrar afuera y celebrar adentro. No hay diferencia, la fiesta la tuviste, pero la tuviste adentro, peor estás. Cambia tu manera de pensar. No estés actuando en la ignorancia, como dice la palabra de Dios. Eso no se celebra ni afuera ni adentro. ¿Por qué se tiene que celebrar? Lo que tienes que hacer es ponerte a predicar en contra de esa celebración y no tener lo más mínimo. Enseña, nosotros como pastores somos responsables de enseñar a la congregación, incluyendo desde el más pequeño al más grande, para que no se celebre de ninguna manera ese día del Halloween, de esa forma. Nosotros somos responsables como padres, como pastores, como cristianos, de enseñar correctamente lo que Dios ya nos ha dado en su palabra. El Halloween en México, no sé en otros países, pero sé cómo lo celebran en Estados Unidos y sé cómo lo celebran en México, porque conozco las tradiciones de México. Me crié en México también. Y en México le nombran ese día el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos. En muchos lugares de México, según la tradición
mexicana, las personas acostumbran ir a los cementerios y muchas personas le llevan ahí el platillo que le gustaba a su padre, a su madre, a su abuelita, a su tío, su tía, su hijo. Le llevan aquel platillo y le ponen en cantidad de platillos ahí, porque dicen que va a ir y va a salir y va a comer. Y los únicos que se están dando el banquetazo son las moscas. Y eso es lo que hacen en muchos lugares en México, el Día de los Muertos. En todo el año no van y visitan el cementerio para ir a darle una limpiadita a la tumba, pero ese día sí. ¿Por qué tienen que ir ese día? Porque es tradición. ¿Y qué tradición es esa? Es la misma tradición de los druidas. Y aún gente cristiana va y hace eso ese mismo día. Están poniendo en práctica lo mismo que hicieron los druidas. Prácticas de hechicería. Pero yo no lo hago de esa manera, pero lo estás practicando, aunque te estés comiendo el dulce que dieron en el Halloween. Déjeme decirle que yo no agarro ningún dulce del Halloween, ni ese día, ni antes de ese día, ni después de ese día. Yo no me voy a poner un dulce en mi boca que fue con el fin de celebrar el Halloween. Así que nosotros no debemos poner en práctica absolutamente nada de lo que ellos hicieron o hacen en ese día. Así que muchas personas le llevan flores a sus difuntos ese día. Otros se ponen ahí a platicar con aquel ser amado ahí en la orilla de la tumba. Están hablando, dice la palabra del Señor que nosotros no debemos tener contacto o comunicación con los muertos. No lo debemos hacer. Y muchas personas lo hacen. Si usted es cristiano o cristiana y lo ha hecho, pídale perdón a Dios, porque Dios dice que no lo debe hacer y ya debería de tener conocimiento de esas cosas. Si no tiene el conocimiento después de 10, 20 años de ser cristiano, es porque no está leyendo la Biblia. O tal vez ya lo escuchó, pero usted quiere seguir caminando en las prácticas paganas del mundo, tradiciones. Y Cristo Jesús dice, esas tradiciones están invalidando la palabra de Dios. Están invalidando la palabra de Dios. No que le quite valor a la palabra de Dios, pero la están invalidando, que no cause efecto de bendición en él o en ella, porque estar haciendo las prácticas paganas. La palabra de Dios en sí sigue teniendo poder, pero si yo practico las cosas equivocadas que a Dios no le agradan, la palabra de Dios, de tan poderosa que es, yo no dejo que actúe en su poder para bendición en mi vida. La estoy invalidando en mí mismo. Fíjense nada más. Dios envía su palabra, pero yo por no creer o por no obedecer, la estoy cortando y no dejo que me bendiga. Es usted quien decide si quiere ser bendecido o no. Nosotros debemos andar en el Señor Jesucristo conforme a su voluntad todo el tiempo. El Halloween viene siendo el imperio de la misma muerte. Precisamente por eso celebran ellos el Día de los Muertos,
Por eso es que ellos hablan con los muertos, porque esto es el imperio de la muerte, y no solamente que están celebrando el Día de los Muertos ellos, sino que se los está llevando a ellos a la muerte eterna. Y no quieren salir de ahí muchas personas. Pero voy a leer en Hebreos 2:14. Fíjese cómo habla Hebreos 2:14 acerca del imperio de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. En otras palabras, él murió en su cuerpo, su carne, derramó su sangre en el lugar nuestro. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte de él en la cruz del Calvario, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hay un imperio, o había un imperio de la muerte y un emperador que viene siendo el diablo. En otras palabras, todos los que practican esas cosas es al diablo a quien están rindiendo culto. Pero Cristo Jesús, él murió en la cruz del Calvario, su cuerpo lo entregó ahí en la cruz del Calvario y derramó su sangre para vencer el imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que viene siendo Satanás. Y destruyó su imperio. Y de esa manera, dice en el versículo 15, nos libra a nosotros de ese imperio. Dice en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. Él nos vino a librar, nos sacó de ese imperio de la muerte. Y solamente va a salir de esa esclavitud aquel que dice: perdóname, Señor, lávame con tu sangre poderosa y límpiame de toda mi maldad. Perdóname por haber hecho estas prácticas que me estaban llevando a la misma muerte. Perdóname, Señor. Yo renuncio a esas prácticas. Ayúdame para nunca más volverlo a hacer. Cuando yo me di cuenta que yo mismo, cuando era niño, jovencito, también lo había practicado todo esto. Salíamos con mis primos, lo vivíamos, lo hacíamos, todo eso. Una vez que acepté yo a Cristo Jesús y también mi familia, mis hermanos, nos dimos cuenta que a Dios no le agradaba eso y pedimos perdón. Y nunca más, jamás lo volvimos a hacer. Y nuestro corazón se puso en contra de todas esas prácticas y dijimos: Señor, nunca más lo hacemos. Perdónanos por nuestros pecados y lávanos con tu sangre poderosa. Y creemos que el Señor nos ha perdonado, creemos que el Señor nos ha santificado con su sangre, y por eso ahora le comparto yo esto a usted. Y hay muchas cosas más que usted debería saber acerca de estas prácticas del Halloween, pero ya tiene lo más importante, donde Dios dice que eso no le agrada a Él. Nosotros, dice ahí en Colosenses 2:13, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me perdonó todos mis pecados, pero también le comparto esto porque Él quiere perdonarle a usted todos sus pecados. ¿Y qué más hace? Versículo 14 y 15, Colosenses 2:14.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese lo que él hizo. Había un acta de decretos. Omar hizo este pecado contra Dios. Omar hizo otro. Y toda esa acta de todos los pecados contraria a mí. Y me estaba mandando al mismo infierno de todo lo que yo había hecho. Me estaba llevando al infierno. Cristo Jesús agarró esa acta y la clavó en la cruz del Calvario en su cuerpo, haciéndome libre. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también en usted. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Los principados y las potestades son los demonios que me tenían atrapado por lo que yo había practicado, por lo que mis generaciones habían practicado. Me tenían atrapado a mí y me estaban llevando al mismo infierno por practicarlo. Y los despojó a ellos. En otras palabras, me arrebató de las garras de ellos. Me sacó de ahí. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús los exhibió, los derrotó, los venció públicamente, venciéndolos ahí en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Resucitando, muriendo y resucitando al tercer día. Venció la muerte, venció a Satanás y venció a todos los demonios. Y a mí me libró, y a usted también, y quiere librar a todos los demás. Eso es lo que Cristo Jesús ofrece. ¿Por qué tenemos nosotros que caminar en la maldición? ¿Por qué tenemos que llevar nosotros a nuestros hijos a esa maldición? La decisión es de usted. Pero si usted dice, yo no quiero que mis hijos caminen en esa maldición, pero yo ya lo hice y yo quiero pedir perdón a Dios por todo lo que hice. Y diga esto: Señor Jesús, perdóname por haber pecado, por haberme apartado de tu palabra, por haber metido a mis hijos en esa maldición. Perdóname. Yo renuncio a mi pecado. Lávame con tu sangre poderosa y borra todos mis pecados. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y bendice a mis hijos para que ellos en su tiempo también abran su corazón y te confiesen como Salvador de sus vidas. En tu nombre, Jesús. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Y gracias por la palabra que me das y la salvación. Voy a orar. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno y porque tú nos enseñas tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos rescatas de la mentira y de la ignorancia. Gracias, Señor, porque nos haces entender que hay muchas cosas en el mundo que nosotros no debemos practicar. Enséñanos más de tu palabra y guíanos en tu verdad santa. Bendice a cada persona, a cada familia que han recibido tu palabra y que hoy, Señor, se rinden a ti para vivir conforme a tu voluntad perfecta. Que tu presencia sea con ellos ahí en su hogar, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente y el Señor esté con usted y su familia.